Gracias, Muriel. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esto que para nosotros es una actividad de lujo. Bienvenidos a la AMR. Queremos darle justamente la apertura y la bienvenida a esta actividad que nos parece fundamental. Estamos en el contexto y en el mes del Día Mundial de EPOC y del Día Mundial del Aire Puro, así que también en el contexto del año AMR, Tabaco y EPOC, creo que hablar sobre los nuevos productos de tabaco y cómo actuar es realmente un tema imprescindible. Para esto contamos hoy con un panel de lujo de sabios, amigos y apasionados, que eso no es muy común en tantas cosas. Somos parte, los cuatro, de el grupo de apasionados por de alguna manera, la lucha antitabaco, pero lo vamos a poner al revés, por la salud respiratoria, para lo cual insistimos en la cesación tabáquica y en que el aparato respiratorio está hecho para respirar solamente aire puro, como decimos en nuestro lema del año, por lo cual cualquier otra cosa debe ser desestimada y desaconsejada. Para no demorarlos más, tenemos 3 disertaciones fantásticas. Voy a presentar a los disertantes, Alejandro Videla, Cristina Borrajo y Marita Pizarro, que nos acompañarán esta noche. La dinámica va a ser, cada uno de ellos va a tomar un tema y les pedimos que por favor las preguntas sean escritas en el espacio del chat y serán contestadas al final. Si nos pueden decir a quién va dirigida la pregunta, también nos va a mejorar y ayudar en la dinámica. Entonces, bueno, sin más, y para ya empezar esto que es una fiesta, les voy a presentar a Alejandro Videla. Alejandro nos va a hablar de la actualización sobre epidemiología, eficacia y seguridad del cigarrillo electrónico, tema más que interesante y actual. Alejandro es neumonólogo del Hospital Universitario Austral, es consultor del Ministerio de Salud de la Nación, es redactor de las orientaciones terapéuticas de COVID, de la AMR, de la guía viviente, que es tan inédito para nosotros, y es además nuestro vicepresidente electo. Alejandro, muchísimas gracias por participar en esta invitación, y bueno, te doy la palabra. Todo tuyo. Muy bien. Veo que tenemos un pequeño cambio, ¿no? Antes de que yo empiece. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ya me conocen, soy Cristina Borrajo y yo quiero tomarme solamente 3 minutos para hacer un comentario que creo que vale la pena. Este webinar nace por un error mío. Me puse a trabajar sobre tabaco calentado, me empiezo a trabar un esfuerzo y que la FDA, qué sé yo, y después digo, a ver cuánto tiempo tengo, y cuando me empiezo a fijar, nadie me había pedido que yo preparara este tema. En una tarde, las tantas que hablamos con Susana, se me ocurre comentárselo y Susana me dice, no, pero no hay que desperdiciar ese esfuerzo, hagamos un webinar con eso, hablemos con él, hablemos con fulano, pero hagamos un webinar. Y ahí nos dimos cuenta que eso ha hecho Susana todo este año. Susana ha transformado los inconvenientes en oportunidades. Ella ha hecho, la AMR este año ha sido lo que ha sido gracias a Susana, que tomó uno de los peores años y lo ha transformado en un año fantástico, donde estuvimos todos muy conectados, donde tuvimos este espacio para mostrar las cosas que sabíamos, para aprender las que nos faltaban, este espacio para reunirnos, las secciones y poder seguir trabajando en lo que no se podía hacer presencial. Tuvimos un inconveniente con el Congreso y ahí fue Susana, se cargó al hombro el Congreso junto con los comités organizadores y el Congreso va a salir, y va a salir maravilloso. Entonces, con toda esta historia, nosotros hablábamos con mis colegas de webinar y decíamos que, bueno, que esto es lo extraordinario, la capacidad que tiene Susana de transformar un problema en una oportunidad. Y que
los tres decidimos que este webinario está dedicado a Susana Lunin con todo nuestro cariño. Dios, Nada más. muchas gracias, qué bonito. Gracias, gracias, es un gran mimo al alma en un día muy especial, así que muchas gracias. Muchas gracias, lo voy a disfrutar mucho. Bueno, ahora sí, empiezo a hablar entonces. Vamos a ver si no me traiciona la tecnología, parecería que no. Bien, bueno, básicamente la idea, la invitación que me han hecho, que le agradezco mucho, es por fin, en todo este año 2020, no hablar de COVID, sino hablar del cigarrillo electrónico, de epidemiología, eficacia y seguridad, que saben que el tema tabaco es mi otra pasión dominante y que, digamos, este año no desapareció del radar con el tema de la COVID, pero evidentemente la COVID se ocupó ese lugar. Entonces, la idea de la presentación es primero hablar de la epidemiología en Argentina, del uso del cigarrillo electrónico, que ustedes saben que es un producto muy atractivo para los jóvenes en general. Perdón por la puerta, que justo siempre ocurre que los fantasmas atacan en el momento menos esperado. Un producto especialmente atractivo para los jóvenes y agresivamente vendido en todos los países, en nuestro país, con un circuito paralelo, ilegal, que se está combatiendo, pero que sigue persistiendo. Y en el programa de control de tabaco del Ministerio de Salud nos pasó que estábamos a principios de este año en una situación un poco rara, porque no teníamos, se estaba yendo una gestión, estaba entrando la otra, y todavía no había como ritmo de empezar a mover cosas. Y entonces en el programa surgió la idea de que los resultados de las encuestas nacionales de factores de riesgo y de la encuesta nacional de tabaco en jóvenes que se habían hecho en el año 2018 estaban en unos informes que la gente habitualmente mucho no mira. Y nos pareció piola presentarlos en un formato de publicación científica. Entonces lo preparamos como una publicación, como un análisis secundario, que fue incorporado en la revista presentado por la revista Argentina de Salud Pública. En este análisis, lo que hicimos fue condensar los datos sobre consumo de cigarrillo electrónico, por un lado, en mayores de 18 años, que provenían de la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Ustedes saben que la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo es el estándar de evaluación de las enfermedades no transmisibles y que es una base poblacional que tiene 29.224 sujetos incorporados, 47,6% de ellos son varones, y un tercio de ellos tiene la edad de 35 a 49 años, porque la estructura de muestreo está diseñada para reproducir la pirámide poblacional de la población de Argentina. Allí se vio que de la población adulta, 1,1% referían a utilizar el cigarrillo electrónico. La pregunta es general, ¿usa el cigarrillo electrónico? No más que eso. De los fumadores, que son el 22,5% de esta población, 3,5% eran usuarios de cigarrillos electrónicos y solo 0,2% de los encuestados eran fumadores exclusivos de cigarrillos electrónicos. Es decir, que se comprueba en estos números el fenómeno mundial de que el consumo de cigarrillo electrónico es dual. El fumador consume cigarrillos convencionales y cigarrillos electrónicos. También presentamos en esta misma publicación los resultados de la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, cuya sigla en inglés es GYTS, ¿ok? Bueno, los resultados de la GYTS en Argentina se hicieron en una muestra de colegios secundarios, en chicos de entre 13 y 15 años, también con una estructura menos rigurosa en cuanto a representación poblacional, pero también en clústeres de centros urbanos, incluyeron 1.219 chicos. Ahí se vio que un 18% eran fumadores actuales, que es un número bastante interesante. Alguna vez habían probado un cigarrillo electrónico 14,4% de estos chicos encuestados, entre 13 y 15 años, piénsenlo, y eran usuarios actuales de cigarrillo electrónico 7,1%. Es decir, la penetración del cigarrillo electrónico es muy superior entre los chicos entre 13 y 15 años que entre los adultos. Esta penetración es más o menos similar entre varones y mujeres, no hay grandes diferencias, un poquito más de consumo actual entre los varones que entre las mujeres, en cuanto a ser probadores de cigarrillos electrónicos es más o menos similar.
¿Y qué es lo que hay detrás? Determinadas actitudes. 41% de la muestra, más los varones que las mujeres, pensaban que los cigarrillos electrónicos eran menos dañinos que los cigarrillos de paquete, que los cigarrillos convencionales. Una minoría pensaba o creía que estos cigarrillos electrónicos eran más dañinos que los tradicionales, y un 11,3% pensaban que el impacto era más o menos igual, ¿ok? Un 39,7% no sabía en dónde estaban parados. No analizamos, no cruzamos las creencias con los hábitos. Ahora que lo pienso sería interesante por ahí verlo, pero en más detalle. Pero es evidente que el cigarrillo electrónico, para los chicos, el mensaje de que es menos dañino lo tienen incorporado, y eso probablemente sea el motor de que si esto sigue así, va a pasar lo mismo que en otros países, que el cigarrillo electrónico se está convirtiendo en el principal medio de consumir nicotina de los jóvenes. Vamos a hablar un poco de la evidencia sobre eficacia en cesación. También, durante un tiempo, ustedes saben que yo estuve, los que no lo saben, fui coordinador del Programa Nacional de Control de Tabaco, y teníamos relación con la área de agroindustria. Agroindustria nos invitó un día a la reunión anual que hace Agroindustria con los fabricantes de cigarrillos. Y después de dar muchas vueltas con el equipo de tabaco decidimos ir. Fue una experiencia bastante difícil de superar. Había una persona invitada, Antonio Abrumosa, director ejecutivo de la sociedad que agrupa a los productores de tabaco de todo el mundo, la ITGA, y que básicamente dijo algo que nosotros los médicos hemos escuchado muchas veces. La gente fuma porque quiere nicotina, y el mecanismo más adecuado para administrarle nicotina a la gente es el cigarrillo, y las fabricantes de tabaco lo saben perfectamente. Si no hubiera nicotina, los cigarrillos no se podrían vender, dijo este señor Abrumosa. O sea que ellos saben lo que venden. ¿A qué viene esto? A que al revisar la evidencia sobre la capacidad de los cigarrillos electrónicos para que una persona deje de fumar cigarrillos tradicionales, hay que tener en cuenta que el cigarrillo electrónico es un muy buen método para autoadministrarse nicotina, probablemente comparable, quizá inferior, según algunas fuentes, al cigarrillo convencional, pero claramente mejor que un chicle, que un spray nasal o que un parche. Por eso, en una metaanálisis de la colaboración Cochrane, se encontró que en 3 estudios aleatorizados que fueron recogidos por esta búsqueda, el uso de cigarrillos electrónicos aumentaba en un 69% las chances de que una persona no fumara cigarrillos convencionales al final de 6 meses de seguimiento. O sea que la primera pregunta parece ser que los cigarrillos electrónicos servirían para ayudar a dejar de fumar. Pero esta pregunta la decidimos mirar con cuidado. Cuando digo quiénes, es el Programa Nacional de Control de Tabaco, que estamos trabajando con la AMR, estamos trabajando con ASAP, con WATA, con un montón de asociaciones profesionales, en la actualización de la guía de tratamientos de la adicción al tabaco, que ustedes saben que se hizo en el año 2011. Esta actualización, estamos mirando la evidencia nueva y hemos decidido generar una nueva recomendación sobre el uso de cigarrillos electrónicos como elementos de cesación. Esto es lo que se llama la tabla SOF, la tabla de resumen de la evidencia, y ahí nosotros, si bien volcamos que el uso de cigarrillos electrónicos con nicotina aumenta significativamente el porcentaje de personas que no están usando cigarrillos a la observación de 6 meses, hay un problema bastante grande que lo vamos a charlar ahora, que es que el 80% de estas personas siguen usando algún tipo de producto que les da nicotina al final de los estudios. Lo que hace el uso de cigarrillo electrónico para dejar de fumar es meramente cambiar un tipo de producto de nicotina por otro. Esto es claramente visible cuando uno compara, que es la fila de abajo, lo que hacen los cigarrillos electrónicos con nicotina con los que no tienen nicotina. El cigarrillo electrónico sin nicotina no tiene capacidad de generar cesación tabáquica, y esto justamente porque no le ofrece nicotina a las personas. Nosotros, muchas de las problemas que vemos que pensamos que no se puede recomendar
el uso de cigarrillo electrónico para dejar de fumar, los condensamos en una publicación que hicimos en la revista Evidencia hace un año, y que lo que hacíamos, refiriéndonos al trabajo más fuerte del metaanálisis, que era el trabajo de West, veíamos algunos problemas grandes con los trabajos que tratan de apoyar la cesación, el uso de cigarrillos electrónicos para la cesación tabáquica. Primero, limitaciones a su validez interna. No podemos cegar la intervención. Un fumador se da cuenta cuando está fumando un cigarrillo electrónico con nicotina y cuando no. Alguno de estos estudios no reportó cuánta nicotina usaba la rama asignada a nicotina. Sabemos que el fumador al que le ofrecemos un cigarrillo electrónico tiene expectativas de efecto superiores a aquel que no le ofrecemos nada, y había un porcentaje en el estudio de West más o menos significativo de pacientes perdidos al seguimiento. Además, los participantes de los estudios en general son personas con múltiples intentos de dejar, consumos relativamente bajos de cigarrillos, 15 unidades, y que ya eran usuarios de alguna forma de nicotina de manera frecuente, es decir, que eran un subgrupo que quizá no representa a la población general. Estos estudios han usado medidas de abstinencia muy estrictas, muy exigentes, superiores a las que habitualmente usamos para evaluar otros productos de tabaco, que lo cual puede distorsionar un poco el tamaño del efecto. Se usó apoyo cognitivo-conductual, y quizás lo más importante de todo esto, en la vida real, el cigarrillo electrónico no lo usa nadie para dejar de fumar. En la vida real la gente usa el cigarrillo electrónico como un producto recreativo para autoadministrarse nicotina. Entonces no podemos postular su uso como una práctica que podamos prescribir, porque cambiamos el modo de usarlo. Como decíamos, en realidad, el uso de cigarrillos electrónicos en los estudios que se realizaron terminaron dejando a la gente con la dependencia intacta, con otro mecanismo de inhalación, pero no realmente cortaron la adicción a la nicotina. Un tercio de las personas usaban en estos estudios tanques de nicotina con saborizantes, que no sabemos cuán inocuos son, y a eso voy a ir en la última parte de la presentación. En el mundo real, lo que se ve en todas las estadísticas es que el efecto de los cigarrillos electrónicos termina siendo desalentar el intento de fumar. Y además, como lo vimos en las estadísticas nacionales, la mayoría de los fumadores de cigarrillo electrónico a la larga son duales. No existe el cigarrillo electrónico puro, el fumador de cigarrillo electrónico puro, y es probable que estos fumadores terminen siendo duales al final. En la guía norteamericana de la American Thoracic Society sobre cesación tabáquica que se publicó este año, le dio una vuelta un poco quizá cuestionable metodológicamente, lo podemos charlar en las preguntas, en la cual dijo: nuestro mejor instrumento para dejar de fumar, según las recomendaciones de esta guía, sería la vareniclina. Comparemos la vareniclina con el cigarrillo electrónico. Como no hay estudios que los compararan directamente, vamos a comparar la vareniclina con la nicotina y la nicotina con el cigarrillo electrónico. Y así ellos hicieron lo que se llama un network meta-análisis, una meta-análisis en red, y ellos encontraron que el cigarrillo, la vareniclina, se asociaría con un aumento de posibilidades de dejar de fumar comparados con el cigarrillo electrónico, que no es estadísticamente significativa. Y por este tipo de artificio, que ojo, es un artificio válido, metodológicamente, la evidencia termina siendo muy baja. Así que no queda muy claro, ellos prefieren recomendar la vareniclina sobre el cigarrillo electrónico, pero está discutido dentro de ese mismo guía, si ustedes leen lo que se llama la evidencia a las recomendaciones, que se haya ignorado un tema muy importante que es el que voy a tocar ahora, que es si realmente los cigarrillos electrónicos son seguros, si no hacen daño a la salud. Antes de entrar en ese aspecto, que es la última parte de la presentación, les recuerdo por qué es que no, un dato más de la literatura de por qué no podemos suscribir lo que está muy popular, lo van a escuchar, y lo van a escuchar en algunas personas que se dedican a tabaquismo, que sea aceptable una reducción de riesgo, es decir, que sea aceptable que una persona reemplace el cigarrillo electrónico por el convencional. Perdón, el convencional por el electrónico. Básicamente no lo podemos aceptar porque aún fumando un poco o menos, bajando la exposición a productos tóxicos, hay riesgos aumentados de enfermedad coronaria, de ACV,
tanto en hombres como en mujeres, y esto se ve en fumadores de 1 a 5 cigarrillos por día. Es decir, lo único seguro es parar la administración de nicotina y parar la administración de sustancias tóxicas. Ahora, per se, el cigarrillo electrónico no se ha revelado una cara menos amistosa en los últimos años, que fue la aparición de la lesión pulmonar vinculada al vapeo. Si antes de eso, otra vez tenemos una tabla de SOF, una tabla de evidencia, también que construimos para la guía la actualización de la guía de tabaco, podemos ver que los cigarrillos electrónicos se asociarían probablemente con un aumento significativo un aumento no significativo, perdón, un 37% de aumento de las posibilidades de un efecto adverso serio, que en general son más bien locales, irritación, tos, a veces constipación, insomnio. Ese tipo de trastornos se asocian con el uso de cigarrillos electrónicos en los estudios que los evaluaron como si fueran herramientas para dejar de fumar. Pero esos estudios no le dieron importancia, no miraron la tercera fila de esta tabla. La tercera fila de esta tabla se refiere a la lesión pulmonar producida por el cigarrillo electrónico. Antes de eso, como les decía, sabíamos que el cigarrillo electrónico producía efectos, ansiedad, dolor de garganta, ánimo depresivo, náusea, insomnio, casi en la mitad de sus usuarios, con lo cual para un tratamiento para dejar de fumar es una carga de efectos adversos bastante importante y claramente superior a los tratamientos farmacológicos aceptados y obviamente los tratamientos de modificación comportamental que no tienen efectos adversos. Y algunos cuadros, incluso graves, como convulsiones, insuficiencia cardíaca congestiva o empeoramientos de asma. Hace muy poco se publicó una revisión sistemática de la literatura acerca de la lesión pulmonar producida por vapeo, en la cual ya hay unos 300 muertos y unos 20.000 casos reportados en la literatura, predominantemente del hemisferio norte. Entonces, la gran pregunta es, de todo lo que inhalamos en el cigarrillo electrónico, propilenglicol, cannabis, en estos reportes que se dio con cierta frecuencia, favorizantes, vitamina E, acetato, metales pesados, ¿qué es lo que daña las vías aéreas? ¿Qué es lo que inflama los alvéolos? ¿Qué es lo que produce alteraciones del epitelio bronquial? La respuesta es que no lo sabemos. La EVALI es una enfermedad heterogénea que se puede presentar con patrones de neumonía organizativa, se puede presentar como una injuria pulmonar aguda, con daño pulmonar agudo y con formación de membranas hialinas. Se puede presentar como hemorragia alveolar, se puede presentar con lesiones granulomatosas. Esto más bien indica que no sería un solo componente del cigarrillo electrónico el que produce el daño, sino que serían múltiples componentes o bien un componente común. ¿Cuál puede ser ese componente común? Hace muy poco también se publicó un estudio de modelos animales. Unos cardiólogos estaban realizando evaluaciones sobre efectos cardiovasculares en ratas de la exposición a cigarrillo electrónico y usaron cigarrillo electrónico que no tenía cannabis y no tenía vitamina E, los famosos tanques a los cuales se le echaba la culpa de la lesión pulmonar aguda. Y ellos encontraron que los ratones sometidos al aerosol, de los cigarrillos electrónicos sin cannabis ni vitamina E, también tenían EVALI. O sea que la culpa del EVALI la tiene, parece, el calentador de nicrón, es decir, el componente metálico que calienta, la resistencia que calienta y produce el tanque que produce el aerosol que el fumador de cigarrillos electrónicos vapea. Para terminar, el uso de cigarrillos electrónicos es más frecuente entre jóvenes entre 3 y 15 años que en adultos en nuestro país, aún contando en la prohibición de comercialización, y los adolescentes creen que son menos dañinos que los cigarrillos de atado. La evidencia no permite recomendar el uso de cigarrillos electrónicos para dejar de fumar por la persistencia de uso de nicotina, es decir, que en realidad se trata de un traslado de una forma de adicción a otra, y los efectos adversos graves con riesgo de vida, la lesión pulmonar aguda vinculada al cigarrillo electrónico, son heterogéneos en sí y pueden ser atribuidos al mecanismo de calentamiento. Y dicho esto, los dejo para que sigamos con la actividad.
Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, excelente y muy claro. Todo un montón de cosas para un montón de comentarios que surgen de tu exposición, que lo vamos a dejar, por supuesto, para las preguntas. Pero un par de cositas. Me gustó esta exposición que vos hacías de la prevalencia de uso en adolescentes, porque uno tiene la sensación cuando lee la última encuesta de factores de riesgo que ese 1.1% de prevalencia informado es bastante menor al que uno percibe habitualmente en el uso, sobre todo en adolescentes y en jóvenes no tan adolescentes, ¿no? El otro comentario que me gustaría recalcar que hiciste es esto de que el uso de estos nuevos productos del tabaco efectivamente, claramente desalientan la cesación, porque para los que nos escuchan y tienen interés en esto, sabemos que un punto clave para la cesación es el estado de fumador y tratar de resolver la ambivalencia entre esto quiero y no quiero, que es un fenómeno que está siempre. Entonces, desalienta el sentido de la cesación porque en realidad, aunque parezca un juego de palabras, alienta la ilusión de poder seguir fumando. Entonces, esa cosa que parece algo banal, creo que tiene mucho de profundo y es un eje importante a trabajar. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Le vamos a dar lugar a mi amiga Cristina Borrajo, a quien vuelvo a agradecer tanta emoción de hoy. Cristina es expresidente de la AMR, ex coordinadora de la sección de tabaco de la AMR y flamante exdirectora del Departamento de Tabaquismo de la Asociación Latinoamericana de Tórax. O sea, vean qué trayectoria. Cristina ha participado en todas las asociaciones que tienen que ver con el estímulo a la cesación tabáquica y a la prevención de tabaquismo en nuestro país. Está trabajando, invitada también, y como representante de la AMR en la actualización de la Guía Nacional de Tratamiento del Tabaquismo, así que es un honor y un lujo contar con ella. Bueno, y ella nos va a hablar de tabaco calentado, que ella tan espontáneamente había preparado. Gracias, Cris, te escuchamos. Gracias, Susana. Gracias por el aliento. Bueno, este es el tema que me convoca o que nos convoca hoy, que es el tabaco calentado, que es una... Perdón, quiero ver si yo puedo salir de la pantalla. ¿Me pueden ver así? No, Cris, te vemos perfecto. Ahora no. ¿Me ven perfecto? ¿Me ven? A vos no. Ahí está. Ahora sí. Sí, Cris. Ahora sí. Listo. Bueno, una de las cosas que primero tenemos que tener en cuenta es que me cuesta pasar esto. Ahí va, que un producto de tabaco calentado no es un cigarrillo electrónico. Vamos a empezar, como a mí me gusta hacer, a poner las cosas en su lugar y llamarlos como son. En realidad es un híbrido, es algo que está entre un cigarrillo común y un cigarrillo electrónico. Entonces ahora vamos a hablar someramente cuál es la diferencia entre ambos, qué son y cómo funcionan los productos de tabaco calentado, cuál es el daño que estos podrían provocar y cómo se ha regulado en otras partes del mundo, especialmente FDA, que este año nos dio una sorpresa. Básicamente el cigarrillo electrónico no contiene tabaco, sino que simplemente calienta un líquido que contiene nicotina y puede no tenerla, produce un aerosol que el sujeto a través de una batería calienta aspirando el cigarrillo y así lo consume, provoca el aerosol y lo consume. Los otros productos tienen tabaco y esa es la primera gran diferencia. Los productos de tabaco calentado tienen tabaco.
con todos los componentes que tiene el tabaco. O sea, calienta el tabaco, la nicotina no proviene de un líquido, la nicotina proviene solo y exclusivamente del contenido de tabaco y produce, igual que en un cigarrillo electrónico, un aerosol que se fuma. Para este concepto de tabaco calentado se basa básicamente en estas cosas. Ustedes saben, los componentes dañinos del humo del tabaco se producen cuando la combustión es incompleta, ¿no? Que es lo que se llama pirólisis. Y de la degradación termogénica de tabaco. Ahí cuando uno tiene una combustión incompleta, que es la punta del cigarrillo, la brasa, aparece el acetaldehído, benzopireno, hidrocarburos aromáticos, monóxido de carbono, y algunos otros tóxicos más. La combustión completa sucede a más de 1300 grados, pero bueno, nadie fumaría una cosa así, y la temperatura generada por un cigarrillo de tabaco es de menos de 800, en realidad está aproximadamente entre 650 y 800 grados. Eso hace que la combustión sea incompleta porque no llega ni siquiera a 1000. Los productos de tabaco calentado calientan el tabaco, pero a una temperatura aproximadamente de 350 grados centígrados, lo cual hace que se caliente, pero que no arda, que no se produzca la brasa, y eso es lo que se llama heat not burn, que es calienta pero no arde. Y este es el beneficio que según los fabricantes trae aparejado. No son nuevos, y esto es lo más curioso, el primer cigarrillo de tabaco calentado es de 1988, que lo fabricó Reynolds Tobacco Company, que es la compañía que primero hizo también cigarrillos electrónicos, se llamó Premier. Ahí está el cigarrillo a la izquierda de la pantalla, y a la derecha ustedes ven el tabaco, está prensado alrededor de ese cilindro, y ese cilindro había que encenderlo con un encendedor, ¿sí? No haría suficiente tecnología como para poner una batería de ese tamaño en ese momento. De hecho, The Lancet, y les pongo la foto para que lo creamos, respalda al Premier como el casi perfecto cigarrillo bajo en alquitrán, en una editorial que hace unos años, un año después de que sale. ¿Pero qué pasó con este cigarrillo? No funcionó, fue espantoso. No funcionó a tal punto que salió en las revistas de marketing. Las repercusiones fueron, en las revistas de marketing decía, grandes errores en la historia de los negocios. Premier, el cigarrillo sin humo. Y en otro blog que se llama Cómo hacer mal las cosas, aparece Premier, un beneficio inútil para los consumidores. Eran caros, eran sumamente caros, costaba encenderlos, había que hacer muchísima presión en la aspiración para encenderlos, y para mantenerlos encendidos tenían mal gusto, tenían mal olor, se tenían que pitar de una forma tan profunda que la verdad era agotador, y no había humo, y a los fumadores, que era una de las cosas que decían, les gusta el humo. ¿Qué pasó? Esto desapareció en un año, duró solamente un año, pero bueno, duró lo que tenía que durar hasta que la tecnología se pusiera más a mano y el tiempo pasara. Entonces ahora tenemos productos de tabaco calentado que son mucho más modernos, mucho más bonitos y que largan el humo que los fumadores quieren. Básicamente hay dos sistemas, uno es el IQOS, que es de Philip Morris, el fabricante de Marlboro, que ahora les voy a mostrar cómo funciona, pero hay otro que tiene otra forma de funcionar, que es el Plum, que es de la Compañía Internacional de Tabaco japonesa, que lo que tiene son cartuchos por donde pasa un líquido que sí se calienta y el sujeto lo puede aspirar. En cambio, en el IQOS, en realidad este es un IQOS por adentro, este es un IQOS por adentro, donde ustedes ven que tiene el heat, que es el tabaco para calentar, a la derecha, que es lo que se introduce dentro del cigarrillo, y se tiene que insertar en esa lámina de calentamiento, que es una lámina metálica que tiene una duración limitada.
La lámina está conectada a un software de control de calentamiento y se calienta con un botón. Entonces es mucho más fácil, porque acá no hay que hacer ninguna pitada profunda para nada. Uno aprieta el botón, el tabaco se empieza a calentar y uno puede fumarlo. La parte de atrás es la batería y los contactos para recarga, porque como todos los cigarrillos electrónicos, ustedes saben que ahora se pueden cargar incluso hasta por un puerto USB. Según Philip Morris, este producto, la idea de este producto, fíjense qué gente buena, la idea de este producto es para aquel adulto que no tiene intención de dejar de fumar, pero sí quiere tener menos perjuicio, digamos, menos daño. Entonces, IQOS dice que produce menos del 10% de las sustancias nocivas de un tabaco tradicional, y que por ello vemos que no tiene ceniza, no tiene olor en las manos, pero sigue liberando nicotina y los aromas del tabaco. Pero básicamente, fíjense el concepto de está destinado inicialmente a un grupo de fumadores adultos que no tiene intención de dejar de fumar. De todas maneras, más adelante, alguien hace un estudio, no mucho más adelante, esto fue en Gran Bretaña en el 2018, hace una revisión sistemática de lo que está escrito sobre los productos de calentamiento de tabaco, con lo que se encuentran 31 trabajos que entraban dentro de lo que ellos estaban buscando, de los cuales 20 estaban relacionados con la industria tabacalera. 20 de los 31 trabajos estaban hechos por la industria tabacalera. En ellos dicen que una pitada de estos cigarrillos libera nicotina tan rápido como un cigarrillo combustible, pero con una menor concentración. Un IQOS, o sea, un hit de IQOS se consume más o menos en 14 puffs. Los dispositivos que más temperatura tienen liberan mayor cantidad de nicotina. El que más temperatura tiene es el IQOS. Después de los otros, hay otro que se llama Glow, y otros más tienen temperaturas más bajas. Estos productos reducen, pero no eliminan la exposición a tóxicos. Y hay muchísima disparidad con respecto al humo de segunda mano. Hay gente que dice que no lo produce, hay gente que dice que es absolutamente inocuo, y trabajos que demostraban que tenían los mismos componentes que un cigarrillo combustible. Y reportan un solo caso de una mujer japonesa de 20 años con una neumonía eosinofílica aguda, que en uno de los 31 trabajos, que fue el único caso, fue reportado precisamente como un case report, porque no tenía ninguna otra causa para tener esta neumonía. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que la evidencia que nosotros teníamos en ese momento está extraído principalmente de la industria del tabaco. Carece de investigación a largo plazo sobre los efectos que los productos de tabaco calentado pueden tener en la salud. Conclusión, el perfil de daño debe ser confirmado por investigaciones independientes y comparados con productos alternativos de la nicotina que sean impuestos como de reducción de exposición a riesgo. La idea no es compararlo contra el cigarrillo. En julio de 2017, acá este es muy lindo trabajo, está hecho con una máquina de fumar que es bastante compleja los métodos, pero en realidad es muy lindo trabajo para leer. Entonces comprueban en la misma cantidad de mililitros de humo que contiene el IQOS y que el cigarrillo convencional, y qué proporción de cada uno de esos químicos tiene el IQOS con respecto al cigarrillo convencional. La tabla es enorme, pero yo puse acá los 5 que más me llamaban la atención. Por ejemplo, tiene acetaldehído. El IQOS tiene 133 y son microgramos por cigarrillo. Está bien, el cigarrillo convencional tiene 610, pero la proporción que tiene es de 22%. Estamos hablando de que nosotros acá tenemos una sustancia que no es inocua. La acroleína en el cigarrillo convencional y en el IQOS o en el cigarrillo de tabaco calentado es casi igual
es muy poca la diferencia. Lo mismo pasa con el formaldehído, y uno de los policíclicos aromáticos, que es el acenapteno, tiene 295 veces más que un cigarrillo convencional. La nicotina es muy parecida. La proporción de nicotina que tiene un IQOS con respecto a un cigarrillo convencional es del 84%. ¿Cuál es la idea? La idea es que está bien. Todo es un poquito menos, pero no es inocuo. Insistimos con esto desde que estamos hablando de cigarrillo electrónico. Y acá advierte con muchísimo criterio, IQOS no se vende todavía en los Estados Unidos, comenta los autores del trabajo. Pero sabemos que en diciembre de 2016, Philip Morris presentó una solicitud ante la FDA para que sea regulado como un producto del tabaco con riesgo modificado. Miren este concepto. Si tiene éxito, Philip Morris Internacional estará menos restringido en su marketing para el IQOS que para los cigarrillos de tabaco convencional. La advertencia, en realidad, se hizo realidad. ¿Qué pasó después? FDA tiene algunas cosas que, con respecto a la regulación de productos de tabaco, que yo no digo que sean espectaculares, pero bueno, están muy bien. Las leyes federales dicen que cualquier producto del tabaco tiene que tener una autorización previa de FDA, tiene que ser vendido con advertencias sanitarias, tiene que estar prohibida su venta a menores de 18, no se pueden usar en máquinas expendedoras y se prohíbe el reparto de muestras gratis. Estos dispositivos o estos productos del tabaco en realidad son autorizados por 2 años y luego el fabricante tiene que aplicar nuevamente para seguir produciendo el producto. La ley requiere que antes de vender un producto de tabaco tiene que aprobar lo que ellos llaman pre-marketing, que es la preventa, para evaluar que sea apropiado para la salud pública, para evaluar el perfil tóxico de cada uno de los dispositivos, para ver qué impacto tiene en la salud individual y qué impacto tiene en la salud de la población. Y también tienen en cuenta el etiquetado. En el 2016, Philip Morris solicita autorización para comercializar el IQOS en Estados Unidos como un producto de riesgo moderado, modificado. Y ellos dicen que cambiar completamente de cigarrillos al sistema de IQOS puede reducir los riesgos de enfermedades relacionadas con el tabaco. Tienen menos riesgos de daño que seguir fumando cigarrillos y que reduce significativamente la exposición del cuerpo de su cuerpo a sustancias dañinas potencialmente nocivas. La idea, el concepto es, la gente tiene que cambiar y para eso lo presentan absolutamente de cigarrillo convencional a productos de tabaco calentado. FDA tiene una entidad especial adentro que se llama, no me quiero pasar, esperen un segundito, se llama Comité Científico Asesor para el Producto de Tabaco y le dijo no. Ellos consideraron en ese momento que Philip Morris no proporcionó suficiente evidencia científica para respaldar sus afirmaciones de riesgo modificadas. Le dijo no. ¿Qué hizo Philip Morris? Pero no se amedrentó. En abril de 2019 pasaron cosas en el medio, la FDA autoriza la venta de IQOS y 3 sabores de HEETS, ¿tá? De los que son los calentadores. El Marlboro, que es el común, y 2, fíjense, 2 saborizados de mentol. Y para concluir que el marketing de IQOS es apropiado para la protección de la salud pública. El documento que yo les muestro acá tiene aproximadamente 130 páginas, realmente es asombroso de leer, es muy difícil de leer, y no se entiende cómo FDA llega a esta conclusión de que IQOS es apropiado para la protección de la salud
pública. Fíjense la trampa. Miren lo que hace IQOS cuando FDA le da ese permiso. Esto hace publicidad. FDA permite la venta de los IQOS en Estados Unidos. A los 3 meses se vendía en 51 países. Y Philip Morris usó esto de la FDA para promover su cigarrillo en todo el mundo. En 2020 se autoriza como de exposición de la reducción de la exposición, ¿está? Pero aclara la FDA, ustedes fíjense qué confuso que es esto. Ellos ponen que estos productos no son seguros y no están aprobados por FDA. Las órdenes de modificación de exposición tampoco permiten que la empresa haga ninguna otra afirmación de riesgo modificado. No les permiten presentarse como productos del tabaco con riesgo modificado. ¿Está? O cualquier declaración expresa o implícita que transmita o puede inducir a error a los consumidores a creer que los productos están respaldados o aprobados por la FDA, o que la FDA considera que los productos son seguros para su uso por los consumidores. Arreglátela, lo que vos entiendas, pero esto en realidad no hizo más que ser una puerta abierta, ¿está? Lo aprueba por disminución del riesgo de exposición poblacional, pero dice que no están aprobados por FDA. Y acá yo termino con una de las personas, y Susana se debe estar riendo porque sabe de mi admiración por Stanton Glantz, que creo que es una de las personas que más ha peleado en el mundo en políticas de control de tabaco, y les recomiendo leer sus trabajos, donde él hace en este muy buen documento un análisis de la autorización que hizo FDA sobre el marketing de IQOS y cuáles son los impactos en las políticas de salud. Stanton Glantz dice, esta actitud de la FDA es permisiva y va a impactar en futuras acciones regulatorias. Un grupo de fabricantes ya había solicitado y había tenido audiencia para el 9 de septiembre pasado a través de un tribunal federal para reconsiderar la aprobación de unos cigarrillos electrónicos y pipas de agua. ¿Qué está diciendo? FDA abrió la puerta. Admitir que reduce el riesgo de la población no es lo mismo que hablar de producto de riesgo reducido. Pero ello será usado por Philip Morris International para su promoción, que era lo que decíamos hoy. La gente esta sutil diferencia no la va a entender. Sugieren a los consumidores, especialmente a los jóvenes, que esto es un producto menos dañino. Los órganos reguladores de otros países que confían en la FDA pueden pensar que el dispositivo está aprobado por FDA. Y que si lo aprueba FDA, está bien, porque hay muchos países que tienen mucha confianza en lo que autoriza o no FDA. Termina diciendo Glantz que la FDA debería reconsiderar esta decisión sobre IQOS y que de no ser así, el público va a perder confianza en las decisiones de FDA y en el cumplimiento de la ley. El trabajo es muy extenso y él aclara en todo el trabajo qué cosas quiso ver FDA y qué cosas no quiso ver FDA de toda la información que tenía sobre los productos de tabaco calentado y especialmente el IQOS. Yo no soy quien para decir qué pasó con FDA, pero hubo un cambio rotundo que va a provocar un daño futuro en las futuras acciones, sobre todo de regular productos como estos, y ha abierto la puerta para regular algunos otros que habían sido desplazados, como las pipas de aguas y algún otro que en cualquier momento venga. Esto realmente, los dispositivos de tabaco calentado es cerrar la vuelta. Salimos del cigarrillo de tabaco, inventaron el cigarrillo electrónico, le pusimos tabaco, y cuando querramos acortar, la serpiente se muerde la cola y seguimos con pacientes fumando tabaco convencional. Bueno, muchas gracias.
Cris, qué suerte que te insistí que nos presentaras esto, porque fue espectacular escucharte. Sí, claro que me sonreí, porque además cuento que Cristina cumplió el sueño de participar en una mesa en la que estuvo Stanton Gland, así que, bueno, cumplió su sueño. Y me tocó presentarlo. Sí, sí te tocó presentarlo, así que Sí. así como al ídolo. Sí, al ídolo, más o menos. Un problema importante que lo vamos a dejar asentado para después volver a retomarlo en las preguntas, es el tema de la publicidad de IQOS como producto de reducción de daño. Nosotros quienes estamos involucrados en el tema de cesación tabáquica y de prevención del tabaquismo y de lucha antitabáquica, insistimos que con el tabaco no hay reducción de daño. Reducción de daño es un término que estuvo, digamos, generado en otras circunstancias, y reducción de daño se hablaba en la época de consumo de heroína con el HIV, y eso es otro tema que después fue obviamente trasladado a todo el consumo de sustancias adictivas, pero que no debemos aceptar que ingrese, digamos, o que se incorpore como normal en la lucha antitabáquica. Esto después volvemos sobre el tema, pero por supuesto que Philip Morris no solo publicita para reducción de daño, sino que además hace un comunicado como el de hace poco tiempo, en donde dice que no va a producir más cigarrillos, que solo se va a dedicar a estos con daño reducido. Siempre mentira. Sí, Cris. Siempre. No, quería comentar que después que van a tener la oportunidad de ver esto cuando esté subido a la web, hay una diapositiva que presentó Alejandro sobre la disminución del riesgo, que es muy linda y que, bueno, valdría la pena, bajo la luz de este comentario tuyo, cuando podamos volver a verlo, detenernos un poco en esa diapositiva que me gustó mucho. Perfecto. Gracias, Cris. Le entregamos la posta a Marita Pizarro. Marita Pizarro va a hablar desde otra óptica y desde una óptica muy interesante y que todos necesitamos, que es la del escenario normativo en Argentina de estos dispositivos electrónicos. Marita es jefa del servicio de neumonología del Sanatorio Méndez, y es nada menos que la codirectora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón en Argentina. Y coincidirán conmigo, Cristina y Alejandro, que tiene un talento muy especial para contagiar las ganas de seguir adelante y de luchar por esto que a nosotros nos apasiona. Muchas gracias, Marita, por aceptar esta invitación. Bueno, buenas tardes. Gracias a ustedes por convocarnos, y para mí es una enorme alegría compartir este espacio, que discutamos y debatamos sobre un tema que realmente tiene sus grises. Y bueno, les presento a la organización a la que vengo a representar en este momento. FIC Argentina es a ver, perdón, no puedo pasar. Ahí va. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, multidisciplinaria, con un equipo que trabajamos y tenemos una misión bien concreta, que es promover políticas públicas y cambios sociales para garantizar la protección de los derechos a la salud de las personas, de nuestra población, a través de la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles. Y un factor de riesgo responsable de muchas de estas enfermedades es el consumo de tabaco. Entonces, trabajamos desde FIC Argentina desde hace más de 10 años en este sentido, con el firme objetivo de promocionar políticas públicas de control de tabaco. FIC Argentina no recibe fondos de la industria tabacalera, ni alimenticia, ni bebidas azucaradas, ni farmacéuticas, porque es incompatible con nuestra misión institucional. Sí recibimos fondos de otras organizaciones que figuran en la pantalla. Y bueno, lo que les voy a hablar hoy es
lo que sabemos, lo que tenemos de regulación en nuestro país acerca de los dispositivos electrónicos, que muy bien ya hablaron mis compañeros. Excelente la presentación de Alejandro acerca de cigarrillo electrónico y el daño a la salud, y cómo la industria, ¿no?, ha ido tratando de pulsear la penetración de estos dispositivos en el mercado. Cristina habló de los nuevos productos, los productos de tabaco calentado, que son la nueva carta que tiene la industria para, de alguna forma, perpetuarse en el comercio, perpetuarse en la adicción de los tabaquistas, y sobre todo de incentivar a nuestros pibes, a nuestros adolescentes, en el inicio de esta adicción. En Argentina, nosotros, como ustedes saben, tenemos una Ley Nacional de Control de Tabaco, la Ley 26687, vigente desde el año 2011, que contempla ambientes libres 100% de humo, contempla advertencias sanitarias en un 50%, que son los mensajes sanitarios que se encuentran en los paquetes de cigarrillos, en foto y en mensaje escrito. Contempla restricción amplia de publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco, y en las definiciones esta ley incluye a los cigarrillos electrónicos como productos de tabaco. Por lo tanto, a estos productos puntualmente le caben todas las restricciones, prohibiciones y los mecanismos de fiscalización de la ley. Lo que no contiene para estos productos son las advertencias sanitarias en estos dispositivos. Los componentes no están regulados, o sea, los líquidos no están regulados, y los dispositivos que no combustionan, como claramente lo explicó Cristina, no están incluidos en lo que sería en aspectos de la ley y en ambientes libres de humo, sobre todo. Respecto de otras regulaciones que tenemos en el país acerca de productos de tabaco, desde el 2017 tenemos la reforma tributaria que es una carga impositiva que tienen los productos de tabaco a través del impuesto interno, que no son alcanzados estos dispositivos por esta reforma, o sea que también están afuera. También en el año 2011, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, que es un organismo que tiene legitimidad para prohibir, a través de la disposición 3226, prohíbe todo tipo de comercialización, distribución y publicidad de cigarrillos electrónicos. Esta disposición surge a partir de una solicitud de la industria tabacalera de comercialización de estos productos destinados a la cesación tabáquica. Como también lo explicó Cristina en algún momento, intentó la industria colocar estos productos en el mercado como herramienta para dejar de fumar. La autoridad de aplicación, ANMAT, los prohíbe, y esta prohibición fue reafirmada en el año 2016 a través del Ministerio de Salud. FICA Argentina, luego de estas dos regulaciones vigentes, realizó monitoreos y hemos encontrado diferentes estrategias que utiliza la industria para de alguna manera penetrar estos productos en el mercado. Hemos encontrado que a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, a través de influencers, a través de páginas web, ofrecen estos productos, promociona estos productos, y incluso encontramos este año que en plena pandemia, la industria ofrecía estos productos acercándolos a su casa a través del mensaje "quédate en casa", ¿no? Entonces, claramente, teniendo una disposición de prohibición, sabemos que los productos están inmersos en el mercado. Si bien, como mostraron las cifras, no tenemos un alto consumo y nuestro país se caracteriza por ser un alto consumidor de cigarrillos tradicionales, más del 22% de la población mayor de 18 años fuma cigarrillos tradicionales, nosotros notamos que en los últimos años, desde el 2011 esta parte,
ha ido creciendo el consumo de dispositivos, el uso de dispositivos electrónicos, por diferentes argumentos, ¿no? Para dejar de fumar o para reducción de daño. Vemos cómo va avanzando en el mercado. Claramente, lo que sabemos es que el problema que tenemos es cuando hay una ley y un producto, a pesar de estar prohibido, avanza en el mercado, sabemos que el gris de la ley es la fiscalización, ¿no? De la ley o de la disposición es la fiscalización o la falta de fiscalización. Bien, ¿y qué pasa en el mundo respecto de las regulaciones de estos dispositivos? Ya Cristina hizo un avance sobre lo que pasa en Estados Unidos, pero bueno, a nivel internacional, ustedes conocen la existencia del tratado internacional, el primer tratado internacional de salud, que es el Convenio Marco para el Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que bueno, Argentina no ha ratificado ese convenio, si bien lo ha firmado, no lo ha ratificado, y ellos sugieren en países que no han prohibido los cigarrillos electrónicos, regular todos los aspectos. Cuando hablan de regular en todos los aspectos que se referidos a ambientes libres de humo, advertencias sanitarias, prohibición de publicidad, a política tributaria. Legislar en materia de intervención de la industria tabacalera en las políticas de salud, es decir, hacer monitoreo y ponerle coto a la industria tabacalera, y estar sujetos no a las medidas normativas y reglamentarias aplicadas a todos los productos de tabaco, es decir, que sea considerado un producto de tabaco más. Respecto de los productos de tabaco calentado, en el 2018 el convenio marco se expide, la conferencia de las partes se expiden y introducen a estos productos como productos de tabaco. Por lo tanto, los considera de la misma manera que los cigarrillos tradicionales, como este caso, y como otros productos de tabaco tradicional. Bien, ¿qué pasa en el mundo? La gran discusión que se da es regular o prohibir el producto. Bien, tenemos países que han prohibido los productos, han prohibido el cigarrillo electrónico y algunos han avanzado en prohibición de productos de tabaco calentado. Caso México, que a través del Ministerio de Salud prohíbe en primera instancia en el 2012 el cigarrillo electrónico y en el 2020, en febrero del 2020, agrega una prohibición de importación y exportación de cigarrillo electrónico y de productos de tabaco calentado. En el caso de Australia, tienen una normativa a través de medicamentos y venenos, que engloba medicamentos y venenos y prohíbe, y en el 2017 ratificaron esta normativa. En Uruguay, también en ese sentido, tienen prohibido los cigarrillos electrónicos por un decreto presidencial del año 2009. En el caso de Brasil lo tiene prohibido a través de Anvisa, que Anvisa es como el animal nuestro. Panamá lo prohibió a través del Ministerio de Salud con una resolución del 2009 que la ratifica en el 2018. Ahora, tenemos países que regulan estos productos. Y tenemos a Canadá, que regula el producto con advertencias sanitarias y empaquetado con un 50% de advertencia sanitaria y en los dispositivos un 30%. Estados Unidos, como bien lo explicó, no me voy a explayar mucho, lo explicó muy bien Cristina respecto de esta regulación, contienen advertencias sanitarias en un 30% de la superficie del paquete de cigarrillos o los hits, y del paquete que contiene los cigarrillos electrónicos, como en el caso del Juul, que es la marca más vendida en Estados Unidos. Y bueno, no me detengo mucho, la FDA autorizó porque es menor exposición, pero no, vuelvo a recalcar, no menor riesgo, ¿no? Y esa autorización está dada solo para IQOS, no para los otros productos de tabaco calentado. Colombia tiene una ley ya del 2009 y regula advertencias sanitarias en los hits, en los paquetes de cigarritos, que son los que se colocan en el IQOS, como lo explicó Cristina, con un 30% la cobertura de cada paquete. En el caso de Inglaterra,
también está regulado y las advertencias sanitarias en un 30%, como verán son muy pequeñas. En el caso de Israel, Israel reguló con advertencias sanitarias del 65% del paquete y empaquetado neutro. Bien, ante esta situación, ante este debate regular o prohibir, tan difícil tomar decisiones en este caso. ¿Por qué? Porque las decisiones van a depender del contexto regulatorio de cada país y de qué tipo de legislación tiene. Y como ustedes saben, tener legislación no es suficiente. Claramente, nosotros tenemos legislación que contempla cigarrillos electrónicos como productos de tabaco, y por otro lado tenemos una disposición de ANMAT que prohíbe. El problema que tenemos acá es la falta de fiscalización, ¿no? Entonces, y las competencias para esa fiscalización. Entonces, pregunté a organizaciones de la sociedad civil, amigas que trabajamos en la región en control de tabaco, hablando con México, con Salud Justa, que tiene un sistema de prohibición, menciona que ellos detectaron un aumento de experimentación con los dispositivos, aumento del consumo de estos dispositivos, de cigarrillos electrónicos sobre todo, y comercio ilícito, aumento del comercio ilícito. Eso pasó en México. ¿Qué pasa en Brasil? También hablamos con los amigos de Brasil, ACT Brasil, que trabaja en control de tabaco hace muchos años y que ellos tienen una prohibición por Anvisa. Brasil dice, el consumo no nos aumentó, estamos bien con la prohibición, ¿no? ¿Y qué pasa con países de regulación? Por ejemplo, Colombia, que ha regulado, y tenemos un grave problema, no tenemos leyes estrictas en prohibición de publicidad que apunte a estos productos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un debate que hay que darlo mirando nuestro interior, mirando nuestra legislación y mirando nuestro sistema constitucional, las jurisdicciones y las competencias. Entonces, en ese momento vamos a poder decidir qué va a hacer Argentina, por dónde vamos a seguir con Argentina. Nosotros tenemos ANMAT, que prohíbe, tenemos la ley de control de tabaco que lo incluye con sus restricciones a los cigarrillos electrónicos, pero tenemos un aumento en el consumo, un aumento en el uso, sobre todo en el inicio, en los pibes de 13 y 15 años, como lo mostró Alejandro en su presentación. Bien, entonces, nosotros, ¿qué estamos necesitando? Necesitamos mejorar la ley nacional, sería una herramienta que podríamos utilizar. Mejorar la ley nacional, modificar la ley nacional, sería con una perspectiva integral, que incluyera en sus definiciones todos los dispositivos electrónicos, que mejorara la prohibición de publicidad. Tenemos una restricción amplia de publicidad y sabemos que estratégicamente la industria utiliza todos los canales de comunicación que escapan a esta regulación. Utiliza los puntos de venta con la exhibición de producto que no está contemplada en la prohibición. Utiliza todas las redes sociales para llegar a los más jóvenes, que es la población objetivo de la industria tabacalera. Llega a través de Instagram, a través de Twitter, a través de influencers. Entonces, necesitamos regular y mejorar nuestra ley de publicidad. Necesitamos una prohibición completa de publicidad que no deje ninguna arista fuera, ¿no? Necesitamos que las advertencias sanitarias sean de mayor tamaño. Necesitamos evolucionar a un empaquetado plano, como lo ha hecho Australia. Necesitamos una política tributaria que encarezca los productos de tabaco. Tenemos una política tributaria pobre, una política tributaria que en este momento, con los cigarrillos tradicionales, no es efectiva. Tenemos el cigarrillo más barato de la región. Entonces, en esta perspectiva y en este todo, con una mejoría de esta ley y evaluar los mecanismos y las competencias de fiscalización, nosotros podemos plantearnos cómo avanzar respecto de disminuir la penetración de estos dispositivos, porque sabemos que la función del Estado y nuestro debate acá, queremos todos el mismo objetivo: reducir el consumo, reducir la iniciación, reducir los costos sanitarios de esta epidemia que tenemos en el país y que mata a más de 40.000 personas por año.
necesitamos reducir la exposición al humo de tabaco, al vapor de tabaco, y concientizar sobre todo sobre estas consecuencias y sobre este problema que tenemos. Seguir trabajando y concientizando y avanzar en las diferentes políticas. Tenemos que ponerle coto a la industria tabacalera, que es nuestro peor enemigo y que sabe perfectamente por qué carriles ir para burlar y aprovechar los vacíos legales que todavía tenemos en este país. Y no nos olvidemos que Argentina todavía no ratificó el Convenio Marco para el Control de Tabaco. Por lo tanto, nos sacan de todas las oportunidades que tenemos para trabajar en cooperación internacional, en prohibición de publicidad transfronteriza y en comercio ilícito. México contó, prohibió cigarrillos electrónicos, aumentó el comercio ilícito. Otro problema que tenemos, no tenemos mecanismos eficientes para controlar el comercio ilícito. Con los cigarrillos tradicionales, ¿cómo podemos pedir tener estos mecanismos para este tipo de productos con una industria tabacalera feroz que está apostando a estos productos, que son, como lo dijo Cristina, los nuevos productos que vienen a reemplazar lo que ya tenemos? Entonces, bueno, quedo abierta a la discusión y a contestar las preguntas con quienes nos están escuchando. Gracias, Marita, espectacular. Quiero recordarles a todos que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat, por favor, que está habilitado para esto. Antes de leer la primera pregunta que llega de Córdoba, quería contarle una cosa, Marita, que yo siempre cuento en algunas actividades. En el año de principio del 2018, a mí me invitaron a participar de un PROCON en relación a productos de tabaco calentado, me tocaba como defenderlo, digamos. Entonces, me arriesgué y compré un IQOS para ver cómo funcionaba y cuál era la estrategia hasta hoy, casi 3 años después, sigo recibiendo invitaciones a fiestas, promociones monetarias, o sea, las estrategias motivacionales de la industria adaptadas a la realidad. Yo no tengo, o sea, no tengo tanta actividad en redes sociales, pero a través de mi mail, al principio eran semanales, preguntándome sobre mi experiencia con IQOS, cómo era, y después, como te digo, invitaciones a fiestas, promociones, trae un amigo y te damos 20 euros, te financiamos el próximo IQOS. Las estrategias motivacionales de la industria tabacalera, como vos decís, saben tan bien a dónde apuntan que realmente son para aprender, porque es un abanico de estrategias motivacionales muy puntual. La primera pregunta que tengo para hacerles es para Alejandro, viene de Córdoba, como les digo. Aprovecho para saludar a mi compañera Nancy Basham, que hizo la pregunta. Dice, en relación a los cigarrillos electrónicos y la tendencia a ser adoptados por fumadores leves, digamos, por fumadores de pocas unidades, si esto pondría en evidencia un perfil de fumador con mayor dependencia psicológica, Ale. A ver, yo no estoy muy seguro de que lo que adopten el cigarrillo electrónico sean los fumadores más leves. Me parece que los que adoptan el cigarrillo electrónico son los fumadores más jóvenes. Eso no es exactamente lo mismo. Entonces, y creo, el problema que uno tiene es que no tiene la herramienta más clásica para medir la carga, la dependencia, es el score de Fagerström, y que se pesa básicamente en la cantidad de unidades diarias que se consumen. Es muy difícil saber por un fumador de cigarrillo electrónico qué cantidad real de nicotina recibe, porque no va a llevar la cuenta, y porque los tanques no dicen la verdad. Eso hay muchas evaluaciones de los contenidos de los tanques que han demostrado que los tanques que se venden, por lo menos en Latinoamérica, por más que se anuncian libres de nicotina, tienen nicotina. Entonces me parece que no es factible saber si un fumador, no me gusta decir vapeador, un fumador de cigarrillo electrónico realmente recibe poca nicotina o no. Me parece que no es posible poder afirmarlo. Me parece que sí, los que adoptan tecnología, los más jóvenes, son los que están incorporando eso.
Les hago yo una pregunta a los dos, Alejandro y Marita. Más allá de la prohibición de la ANMAT y de la fiscalización, digamos, ¿por qué se venden tan fácil? Porque en realidad uno puede pensar Mercado Libre, pero en realidad uno los encuentra en negocios, en exposición muy fácil, y yo estoy convencida de que los vendedores no saben que está prohibido. No, ¿por qué se venden y se encuentran tan fácil? Ale, no, yo te digo, nosotros creemos que tiene que ver, bueno, con falta de fiscalización, porque no tenemos un órgano de control. ANMAT no tiene ese poder. ANMAT solo regula medicamentos. ANMAT no puede monitorear un punto de venta que no sea una farmacia. Solo farmacias. No puede ir a un kiosco a censurar o a clausurar o a multar. O sea, no está. La jurisdicción de ANMAT es nacional, o sea, no hay un ANMAT en cada una de las provincias. Entonces vas a tener, al no tener un mecanismo de fiscalización, la ley nacional tampoco la tiene. Entonces, porque no es jurisdicción. O sea, no es, se puede, sí, pasó. Nosotros hemos hecho unas denuncias al Ministerio de Salud y sí, ciertas páginas fueron obligadas a bajar las promociones porque estaban contempladas dentro de la publicidad. Entonces, como estaban violando la restricción de publicidad que tenemos en la ley nacional, pudo fiscalizarse desde ese lugar. Pero la realidad es que no está implementado el mecanismo. Y la otra cuestión, y coincido con vos, tenemos mucha población que no sabe que el cigarrillo electrónico está prohibido. Y bueno, y no deja de ser una estrategia de la industria. La industria trata de que los productos se naturalicen en el mercado, que a la gente no le llame la atención, que sea algo más en el mercado. Eso también es estrategia de venta de la industria tabacalera. Así que, bueno, sí coincido. No sé, Ale, si querés agregar algo. No, que como vos bien decís, el problema principal es que quien tiene el poder quien lo prohibió no tiene poder de control real en el terreno. En el Ministerio de Salud en algún momento se trató de sensibilizar a determinados fiscales para que organicen operativos y vayan, pero siempre son cosas como un poquito puntuales, individuales, que depende del entusiasmo concreto de un fiscal, pero no terminan de ser cosas que se mantengan a lo largo del tiempo. Y coincido con vos de que además la industria tabacalera ha conseguido armar un montón de redes de distribución de cosas que son muy amplias y, como bien dijeron, exceden el universo de la tabaquería o del kiosco, es decir, aparece en el que vende carga de repuestos para celulares, en el que vende bacanas, digamos, novelties, diríamos, cosas heterogéneas, termina siendo, apareciendo por todos lados. Y creo que también eso, que hay mucha gente que no sabe que está prohibido por la normalización que se va produciendo de su uso. El año pasado me tocó ir de parte de AMR como testigo a Comodoro Pi. Era una causa federal sobre una denuncia que había habido anónima sobre un vendedor de cigarrillos electrónicos. Agarraron al vendedor, al que vendía los líquidos, al que le vendía los frasquitos, a Dios y a medio mundo agarraron en esa redada, digamos. Y la cuestión es que yo iba de testigo para instruir sobre algunos aspectos, y el fiscal que me tomó la declaración no tenía idea, no sabía lo que yo le estaba contando, no sabía qué era, no sabía por qué estaba prohibido, no sabía. ¿Cómo será que terminé la declaración y cuando me paro, muy correcto, el señor todo me da la mano y me dice, gracias por la clase? Así me dijo. A ver, estamos hablando de gente que se supone que tendría que saber esto. Bueno, quería contar eso porque precisamente la AMR formó parte de que debe ser una de las únicas denuncias que se hayan hecho en el país con respecto a esto. Bueno, Rosita Esteban, a quien también mandamos un beso, hace el comentario de que hecho los clubes o páginas de vapeadores son muy activas y rápidamente hacen sus defensas. Esto lo hemos vivido todos. Y nuestro amigo Ramón Alchapar, también activista como nosotros,
saludamos a Mendoza, hace este comentario, dice, tengo entendido que se comercializan cerca de 2.000 millones de paquetes de cigarrillos anuales en la Argentina, cerca de 30.000 millones de impuestos. Es evidente que tenemos graves problemas con lo clásico y sin ejercer presión para lograr lo que necesitamos del convenio marco y afinar detalles. Coincidimos plenamente que es una gran materia pendiente, ¿no? Y una gran debilidad de sí, todo lo que en política. Sí, gastamos por año más de 33.000 millones de pesos en atender las enfermedades atribuibles al consumo de tabaco. Y por supuesto que la recaudación no llega ni a la mitad de esto, ¿no? Entonces, hay que claramente reestructurar la política tributaria, porque sabemos que el aumento de impuestos aumenta el precio de los cigarrillos y es la medida por sí sola más efectiva para reducir el consumo y retrasar el inicio en los pibes. Entonces, ni hablar si le sumamos una buena implementación y fiscalización de ambientes libres de humo, si aumentamos las advertencias sanitarias, si evolucionamos al empaquetado plano, si tenemos una provisión completa de publicidad. Tenemos muchísimo trabajo para hacer en nuestro país con un problemón que mata a muchas personas por año. Y no quiero, me parece importante a veces comparar un poco, ¿no? Nosotros estamos alarmadísimos transitando una pandemia que lamentablemente se está llevando muchísima gente, que se llevó ya más de 30.000 personas en nuestro país, pero hay otras, no quiero, digamos, entrar en esta comparación, pero digo, se mueren más de 40.000 personas por año en este país por una causa que es prevenible con políticas de Estado. Entonces, tenemos un problema y no lo estamos atendiendo de la manera que tendríamos que estar atendiéndolo, ¿no? Sí, seguramente. Además, esto que vos decías es otra trampa de las tabacaleras, este concepto de que lo tributario, incluso en zonas donde se produce tabaco, conviene más o produce más rédito que lo que se gasta en salud. Esto claramente es rebatible y lo ha rebatido todas las economías mundiales. Aprovecho este tema para hacerles una pregunta que va a tener que ver con la opinión más que con la estadística seguramente, pero estamos asistiendo más allá, y que podemos contar la experiencia, Marita, si querés, de los reclamos sobre determinados actores de la opinión pública, digamos, que fuman en cámara, pero más allá de esos reclamos puntuales ¿no tienen la sensación que incluso esto se está relajando en las ficciones, en la filmografía? Tengo la percepción de que lo que habíamos conseguido de no fumar en cámara, más allá del vivo, se está perdiendo, se está aflojando. ¿Les pasa lo mismo? Es un fenómeno bastante visto internacionalmente, ¿no? La cantidad de ocurrencias de consumo de tabaco empujadas, por ejemplo, creo que se investigó hace poco, por ejemplo, los canales a domicilio como Netflix, que tienen una aparición muy frecuente de consumo de tabaco vinculado con representaciones históricas. Entonces aparece de golpe 19 series como Mad Men o Stranger Things o demás que tienen representaciones frecuentes del consumo de tabaco. Y algunos casos que ya conocemos de periodistas que fuman en los medios. De ahí, una de las preguntas que se hace es si podemos estar encontrándonos ante otro tipo de publicidad encubierta. Ustedes saben que en la historia del cine fue típico el mecanismo de poner a los actores a fumar sin que necesariamente haya una propaganda. De hecho, ocultaban el atado, es decir, la marca del atado con la mano, pero el solo hecho de fumar es lo que se quería representar. Y la industria tabacalera empujaba eso. Entonces, la pregunta del $1.000.000 es si nosotros estamos viendo en nuestros medios actuales, tanto en los medios streaming como en la televisión y en el cine, si estamos viendo algún tipo de nuevo modelo de colocación del producto.
Claramente, porque incluso cuando esto empezó, la prohibición en países que sí firmaron el convenio marco, incluso algunas apariciones de fumadores iban vinculados ya no al placer, sino hasta a lo mejor un rasgo más obsesivo, pero ahora no, ahora vuelve a mostrarse el fumador que fuma por placer y le voy a hacer así. No, iba a hacer un comentario porque a mí me resultó curioso. Hay una serie en Netflix que, entre paréntesis, la recomiendo ya que estamos, que se llama Peaky Blinders, sobre un grupo de matones, digamos, en la Inglaterra de 1900, más o menos, donde el protagonista, que es muy buen actor, fuma todo el tiempo, y los que están con él también. Lo curioso es que cuando me pongo a leer, porque así soy un poco como Alejandro, investigo y qué sé yo, el protagonista de la serie no fuma, no cigarrillos, no fuma. Los cigarrillos que él fuma están especialmente hechos para que él los pueda fumar en cámara, que pueda largar humo, que pueda, o sea, que no es que han querido recrear un personaje que era muy fumador, o sí, pero el actor no fuma. ¿Se entiende lo que digo? Y hay algo que uno ve, un capítulo de esa serie, tose ya, porque es increíble cómo se fuma. Y curiosamente pasa eso, el actor no es un fumador, pero el cigarrillo tiene que estar presente y lo está en todo el tiempo. Sí, bueno, esto que estás contando tiene que ver con la publicidad transfronteriza. Es decir, independientemente de la regulación que tenga el país, si no tenés un tratado con otros países que ese lugar lo ocupa el convenio marco para el control de tabaco, justamente lo que está hablando hoy, o sea, es eso, es prohibición de publicidad transfronteriza a través de estos canales, de estas vías que utiliza la industria. Claramente coincido, es marketing tabacalero puro, independientemente de la legislación que uno tenga, digamos. Más allá que nosotros tengamos una prohibición completa de publicidad, la mejor prohibición, pero tenemos un Netflix que entra, ¿no?, sin acuerdos previos y respetando la ley, obviamente que esto nos va a seguir pasando. Bueno, es lo que pasa en muchos países donde tienen restricciones mucho más duras que las nuestras, ¿no? Cristina, yo te voy a hacer y ya vamos a ir cerrando porque estamos en un horario para viernes más que extendido. Más que suficiente. Yo soy muy optimista, o me parece que IQOS no tiene el éxito que Philip Morris esperaba. No, sí lo tiene, y se vende mucho. Después de que es aceptado por FDA, se vendió fuera de Estados Unidos en 50 países más, aprovechando esta autorización de la FDA. Nosotros no lo tenemos. La otra vez en una conversación acá de tabacólogos se hizo el comentario, están en el puerto, o sea que están al llegar. No sé de qué manera los introducirán, pero sí, porque aparte tiene sabor a tabaco mentolado, es tabaco, y el fumador en cuanto pueda conseguir, va a fumar tabaco. Pero sí, el IQOS ha tenido mucho más éxito del que nosotros pensábamos, y en lo poco que colaboró, lo mucho que colaboró para esto ha sido la FDA. Perfecto. Bueno, entonces como conclusión recordamos a quienes nos acompañaron en este momento: el cigarrillo electrónico produce daño y no demostró eficacia para dejar de fumar. Los productos de calentamiento para el tabaco tienen tabaco, o sea que estamos cambiando una cosa por otra y el concepto de reducción de riesgo no existe para el tabaquismo, y estos productos están prohibidos por ANMAT en Argentina, tanto cigarrillos electrónicos como todavía no habilitados los productos de calentamiento. Alejandro, Marita, Cristina, un placer, muchísimas gracias, muchas gracias Muriel, y muchas gracias a todos por estar hasta este momento. Muchas gracias a vos, Susi, a Muriel, un beso enorme,
que ya le hicimos prometer que va a aparecer en cámara en algún webinario porque queremos que la conozcan, pero bueno. Y muchas gracias a todos los que están acá un viernes a esta hora, escuchando otra vez hablar de tabaco a nosotros. Bueno, Gracias nos a todos. encontraremos en otro momento, no puede quedar, vamos a ir actualizando. A disposición. Totalmente. Gracias a todos. Chao.